El poble de Premià és un cau on han nascut grans esportistes. Avui tenim la mostra amb la presència d'Helena Serna Martín, jugadora de futbol que ha passat gran part de la seva carrera esportiva al Futbol Club Barcelona i encara està molt en actiu al món del futbol femení. Hola Elena, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es tu relación actualmente con el fútbol después de tantos años de ausencia? Porque estuviste muchos años en el Barça, en el Futbol Club Barcelona. Pues ahora empiezo otra vez un poquito más en serio porque, como has dicho, mi mayor parte de la carrera deportiva fue en el Barça. Tuve que dejarlo por una lesión de espalda y después de 6 años empiezo otra vez poquito a poco a introducirme en el mundo del fútbol. ¿Cuál ha sido tu recorrido a nivel futbolístico? Desde que empezaste, desde que te ficharon o se fijaron en ti, ¿cómo empezaron tus inicios en el mundo del fútbol? Pues mis inicios fueron por parte de la familia, Ujú. porque mi padre jugaba, mi hermano también jugaba, y bueno, yo iba los sábados y los domingos a verlos a ellos, y empecé, cuando me vine a vivir a Premià a los 6 años, empecé a jugar a fútbol en el Club Deportivo La Briga, con niños, y yo era la única niña, y ahí me empezó el gusanillo de querer jugar a fútbol, y bueno, un día me vino un señor y me dijo que si quería ir a hacer las pruebas al Barça, y yo no me lo pensé 2 veces, y ahí empezó todo. Muy bien. Una vez hiciste las pruebas en el Barça, ¿enseguida se quedaron contigo? Sí. Recuerdo con mucho cariño porque fue el día de mi cumpleaños, cumplía 13 años, y me dijeron que iba a estar unos días de prueba, y el mismo día ya hablaron con mis padres antes de acabar el entrenamiento y automáticamente me pasaron al segundo equipo para entrenar con ellas. ¿Qué representa para una niña de 13 años entrar en un Barcelona? Pues un sueño, ¿no? Ujú. Aunque, bueno, yo no sabía que había chicas que jugaban a fútbol, pensaba que yo era la única niña. En todo el Maresme yo era la única niña que se veía jugando en los campos de los colegios, y bueno, fue toda una sorpresa para mí. Ujú. Era equipo femenino, ya el Barça ya tenía su sección femenina, pero no estaba totalmente vinculada al club, ¿no? No, ahora sí, antes éramos como una peña barcelonista, una sección. Y Tenías incluso presidenta propia. sí, teníamos una presidenta propia, Núria Llançà, y bueno, se hacía lo que se podía, y el Barça nos dejaba los terrenos de juego, las equipaciones, y nosotras poníamos el resto con la ilusión. Tengo entendido que eso ha cambiado ahora, ¿no? Que se ha hecho cargo ya la directiva del club y sois una sección más, como puede ser el hockey, como puede ser el balonmano o el básquet. Sí, por suerte ha cambiado muchísimo, y también pues se ha de agradecer, ¿no? que desde el club las hayan acogido como una sección más. Estuviste muchos años en el Barcelona, conseguiste muchos títulos. Sí, estuve 7 años y bueno, títulos, sobre todo el primer año, ¿no? El primer año en Fútbol 7 fue para mí mi mejor año allí. Nos llevamos Liga, Copa Cataluña, Copa Federación, todo lo que jugábamos lo ganábamos, y para mí aquello era todo nuevo, la verdad. Se decía en aquella época que tal vez el Español tenía mejor cantera que el Barcelona o mejor equipo femenino. Sí, ahora ya se está igualando, pero el Español, la verdad es que siempre ha trabajado más con el fútbol femenino. Tal vez tenía más nombre el Barça, pero a lo mejor tenía más Sí. solera, digamos, lo que era la sección femenina del Español. En ese Sí, momento. de hecho solamente hay que mirar los títulos, que el Español tiene Copas de Reina, más ligas el nuevo formato ahora de Superliga, y bueno, el Barça está empezando a trabajar en ello con Xavi Llorens, Sí. y la verdad es que personas como él, pues es de agradecer que apoyen tanto al fútbol femenino. Estuviste 7 años en el Barcelona, después tuviste que dejar el club por una lesión. ¿Exactamente o me equivoco? No, al año siguiente me fui a Fútbol Sala, tuve la oportunidad de Sí. fichar por primera división Fútbol Sala en el Vilassar de Mar, Ujú. y al siguiente volví al Sabadell, a Fútbol Grande, Sí. a Superliga, porque el Barça todavía no estaba en la Superliga, y a partir de ahí ya tuve la lesión. Tuviste la lesión y estuviste mucho tiempo de baja. ¿Qué lesión fue exactamente? Pues al principio no me la encontraban, han estado muchos años detrás de ella, y una malformación congénita en la columna, y no sabían de dónde me venía el dolor hasta que han dado con ello hace poco. Muy bien.
ya totalmente recuperada, con ilusión por volver al fútbol. De hecho, has estado entrenando, ¿no?, durante todo este mes. ¿Tienes ilusión por volver a fichar por algún equipo? Porque, bueno, tenemos que explicar también que Elena actualmente no vive ya en Premia de Mar, sino que estás actualmente estudiando en Salamanca. Sí, estoy en Salamanca y este año ficho por un equipo de fútbol grande. El año pasado estuve haciendo pachangas con un equipillo de fútbol sala, porque el monillo siempre lo llevas dentro. Y bueno, este año me encuentro mucho mejor de la espalda y me han dado la oportunidad de poder jugar allí y con mucha ilusión. Me hablas de la ilusión, pues como el primer día que fui a hacer las pruebas al Barça, me siento como una niña de 13 años para volver a empezar. Un equipo nuevo, un equipo femenino. ¿Qué tradición hay en este caso en Castilla y León respecto al fútbol femenino? En Castilla y León no te lo sé decir muy bien porque no hace mucho que vivo allí, pero en Salamanca este equipo lleva muchísimos años y es el único equipo que hay allí. Y van a luchar, bueno, vamos a luchar este año por ascender a Nacional. ¿Es un equipo que tiene que ver algo con la Unión Deportiva Salamanca o...? No, es independiente. En cuanto al tema de, ¿cómo ves el tema de patrocinadores y apoyo al fútbol femenino? En general, en Salamanca... En Salamanca, en este caso. En Salamanca ¿Muy diferente a aquí? Sí, muy diferente. Allí no tienen el apoyo de nadie, ni del ayuntamiento siquiera, dan lo mínimo. Y bueno, se tiene que trabajar muchísimo allí y es una pena porque gente hay, es una ciudad universitaria y cada año hay gente. Mucha gente joven y se renueva muchísima, además. Y además van viniendo más cada año, vienen de Zamora, de poblaciones de alrededor de Salamanca y muchas chicas se quedan sin ficha porque una plantilla no puede tener 30 jugadoras. ¿Qué trato hay hoy en día respecto al que, si comparamos a cuando tú empezaste al fútbol femenino, a las chicas que juegan a fútbol, vaya? ¿Ha cambiado el trato en ese sentido? ¿O se ha profesionalizado más? Se ha profesionalizado más, sobre todo el otro día lo comentaba con una compañera del Barça, que antes pues no teníamos un preparador físico específico, era el entrenador o el padre de alguna cría que con todas las ganas venía a entrenarnos y hacía lo que podía, lo que él sabía o lo que a él le habían enseñado cuando él había estado entrenando, que había sido jugador. Ahora, por suerte, pues tenemos preparador físico, un fisio, un médico, el entrenador está preparado. En según qué ligas ya, según qué categorías, no puede haber un entrenador que no tenga un título y todo eso pues va sumando. ¿El entrenador tiene que tener título nacional como en primera división? Sí, tiene que tener un título, el primer curso de entrenador. Con todo lo que se exige, ¿no?, para todo, ello. Todo. Cuando termines tu carrera de futbolista, ¿tienes pensado tal vez entrar en el mundo del técnico, del entrenador? De momento no me lo planteo. Ni siquiera te lo has planteado. No, estuve muchos años parada y tampoco me lo planteé, porque siempre había tenido la ilusión de poder volver a jugar. Claro. Y ahora, bueno, pues espero tener 2, 3 añitos todavía más. Muy bien. Si la espalda me respeta. Y bueno, luego ya veremos. De acuerdo, pues te deseamos los mejores éxitos deportivos en Salamanca, en este caso, para alguien de Premià como tú, que viviste muchos años en Premià, y esperamos tenerte por aquí de nuevo cuando des una vuelta de nuevo por aquí, por Barcelona. Gracias a vosotros. Muchos éxitos y, bueno, esta es tu casa, cuando quieras ya sabes dónde estamos. Gracias. Gracias, Elena.